Y nos casamos en octubre de 2023 y bueno, la verdad es que pues para vista de nuestra familia y de los amigos pues siempre nos cuestionaban, ¿no? Que por qué nos casábamos tan jóvenes. Incluso mi abuela me decían que si estaba embarazada, que si me estaba casando porque me había quedado embarazada. Y la verdad es que no, que nosotros nos conocemos desde que éramos muy pequeños porque nuestros padres ya formaban parte del movimiento cultural cristiano. Entonces la verdad es que siempre hemos sido amigos. Lo que pasa es que estuvimos una temporada sin encontrarnos en el camino y pues luego, gracias a Dios, pues nos volvimos a encontrar y ya ahí pues nos enamoramos. Entonces, pues la verdad es que nuestra vocación al matrimonio lo hemos tenido como claro desde el principio, a pesar de que, bueno, pues de que ambos estuvimos conociendo a otras personas anteriormente, pero la verdad es que cuando nos preguntan ¿por qué os casasteis tan jóvenes? Era bueno, es que lo teníamos claro, no hay otra respuesta, ¿no? Y bueno, por presentarnos un poco más antes de seguir, Pablo es fisioterapeuta y yo soy mediadora y vivimos aquí arriba de la estación desde hace 2 años o así, desde que nos casamos. Y él es de Extremadura y yo soy de Andalucía. Pero bueno, el movimiento Culturas Cristianas pues está por toda España y gracias a eso pues nuestros padres pudieron ser amigos y luego nosotros conocernos. Y yo estudié aquí la carrera y cuando empezamos a salir pues yo estaba a punto de acabar. Pues Pablo se vino para acá, para poder seguir nuestro noviazgo y después pues casarnos, ¿no? Y bueno, pues nosotros, la verdad es que llegamos a esta parroquia un poco por no casualidad, sino por gracia del Espíritu Santo también, porque es verdad que Madrid es una ciudad muy grande, nosotros venimos de pueblos muy pequeños donde la vida en común es mucho más cercana. Es, bueno, pues la vida de un pueblo al fin y al cabo, ¿no? Y es verdad que nos gusta venir mucho a la parroquia, pero nuestro movimiento pues también demanda mucha actividad los fines de semana, entonces pues, a lo mejor por eso no nos veis tanto por aquí, pero vamos, nosotros consideramos esta parroquia como nuestra parroquia de referencia y a la que poder acudir siempre que lo necesitamos, pero bueno, la verdad es que la vida de un movimiento pues requiere también mucha actividad. Entonces pues intentamos también organizarnos de la mejor manera posible. Y bueno, nosotros formamos parte del movimiento Culturas Cristianas, en parte por la herencia que recibimos de nuestros padres y de nuestra familia, pero bueno, también a lo largo de nuestra madurez pues hemos descubierto que es el sitio de la Iglesia donde nosotros queremos llevar a cabo nuestra vocación al matrimonio, también nuestra vocación profesional, nuestra vocación a la justicia, a la santidad, etcétera, ¿no? Es el sitio de la Iglesia donde podemos desarrollar ese don que es la vocación que Dios nos ha dado, ¿no? De manera pues a través de su misericordia y muchas veces sin merecerlo. Entonces, pues nada, el presentar un poco al movimiento Culturas Cristianas es un movimiento en el que conviven sacerdotes, matrimonios laicos, jóvenes, vírgenes consagradas también, que lleva en España pues desde hace más de 50 años y está inspirado en Guillermo Rovirosa, no sé si alguno lo conocéis, está ahora mismo en proceso de beatificación. Él era un laico de aquí de España, un obrero de clase baja que bueno pues que él pues desarrolló su vida, su vocación. Él era ingeniero, pero sobre todo su vocación en la formación de militantes cristianos pobres, ¿no? Entonces bueno pues él se basaba principalmente en la espiritualidad de encarnación en los más necesitados y pues desde ahí bebe el movimiento Culturas Cristianas pues su espiritualidad, ¿no? Y luego más concretamente Julián Gómez del Castillo, que era también otro militante obrero laico de Madrid en concreto, pues es el que ya fundó el movimiento Culturas Cristianas, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que nosotros damos gracias también pues por poder tener ese sitio de manera concreta en el que poder pues formarnos. Y bueno, es que al final cuando hablamos del movimiento Culturas Cristianas es que nuestro matrimonio ha nacido de ahí porque nos conocimos ahí, entonces como que le debemos todo, ¿no? Se nos ha dado mucho, pero también pues nosotros queremos ofrecer también de vuelta todo eso que se nos ha dado, ¿no? Y bueno, nosotros nos hemos hecho aquí un pequeño esquema porque son tantas cosas las que quieres contar que pues para que no se te olvide, ¿no? Y bueno, pues ya por contar un poco también lo que se vivió en el Congreso, que la verdad es que nosotros fuimos en representación del movimiento Culturas Cristianas, íbamos un poco, pues nos hicieron la invitación a que nosotros lo llevásemos como el testigo del movimiento Culturas Cristianas. Y la verdad es que nunca habíamos acudido a un congreso y la verdad es que fue muy enriquecedor y fue un fin de semana y la verdad es que salimos con otra perspectiva. Entonces, bueno, Pablo os va a contar un poco en qué consistió y luego ya yo os contaré cómo lo vivimos nosotros, ¿no? Porque una cosa es pues todas las ponencias que hubo, los talleres,
pero luego al final en cada uno pues va calando una cosa concreta, ¿no? Por contar un pelín, que en principio es sobre todo a lo que venimos, ¿no? Contar ese, porque se fue trabajando durante todo el año a través de la Conferencia Episcopal Española, pues bueno, estuvieron trabajando a través de las diferentes diócesis y de la vocación, o sea, de la pastoral vocacional. Se estuvo un poco organizando a lo largo del año y mandando tanto textos para orar, para preparar, meditar, sobre este tema de la vocación, ¿no? Entonces, un poco al final un recorrido que fueron haciendo las diferentes pastorales, porque venía gente de toda España, de todas las diócesis de España, representaciones también a través de misioneros y misioneras un poco desde fuera, ¿no?, de España. Pues un poco se venía trabajando durante todo el año la vocación. Y fue el culmen un poco de ese trabajo de que se realizó durante todo el año en el Congreso. Entonces, un poco fueron unas líneas principales que se llamaron itinerarios, que al final eran como 4, que eran la palabra, que un poco hablaba sobre la relación que tenía Dios con el hombre, que es una relación de amor, de amistad, de misericordia. Otra que era sobre la comunidad, que es dentro de la Iglesia, al final que es una católica y apostólica, ¿no? Es decir, la universalidad de la Iglesia, pero que al final se representa en cada contexto, ¿no? Es decir, en cada población, en cada parroquia, en cada pastoral, cada situación al final concreta de cada miembro de la Iglesia, ¿no? Y de esas iglesias particulares, al final dentro de la Iglesia universal. Luego había otro, que era la misión, de bueno, a qué estamos llamados realmente, ¿no? Que es a la salida, a evangelizar, a irnos hacia esa evangelización de los demás. Y luego la otra, que esta es la que siempre se me iba, la del sujeto. Es decir, un poco la formación, ahí sobre todo la vocación, ¿no? De un poco la formación y el discernimiento y el ayudar a los demás en ese proceso de descubrimiento de la vocación. Entonces eran un poco 4 itinerarios que se fueron trabajando como componencias centrales y luego se dividieron en unos talleres en los que eran un poco con menos personas, porque bueno, éramos 3.200 personas en el Congreso, por lo cual bastante gente, ¿no? Entonces al final, para un poco tener diálogos y un testimonio más cercano, se fueron dividiendo en diferentes talleres en los que se fueron trabajando diferentes cosas, diferentes testimonios, realidades en diferentes puntos de España y del mundo, por un poco dar a conocer esa visión de la vocación. Y luego, bueno, pues vinieron representantes de la Iglesia de toda España, el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello, que ahora un poco Pili hablará exactamente qué es la última homilía, que fue la que cerró el Congreso, pues bueno, un poco esas claves que dieron en referente a la vocación, el mundo en el que vivimos y un poco lo que tenemos que hacer como cristianos, ¿no? O nuestra labor que ellos nos encomendaban a realizar como cristianos dentro de la Iglesia y del mundo en el que vivimos. Entonces, bueno, Pili eso explica un pelín, pero luego pues nuestro cardenal Monseñor José Cobo, pues también tuvieron intervenciones, representantes del Papa también, un mensaje directo del Papa que dio expresamente al Congreso de Vocaciones, es decir, que fue un poco en representación de toda la Iglesia y hasta un mensaje directo del Papa, por lo cual enormemente agradecidos y alegres. Y sí queríamos recoger de manera así como un poco más concreta la homilía que dio Luis Argüello, que fue la última homilía, él la llamó Eucaristía de envío, ¿no? Que fue como lo que cerró un poco el Congreso. Y decir también, por ejemplo, todos estos materiales, o por ejemplo esta homilía, están en vídeo en la propia página web de la Conferencia Episcopal y si no del Congreso de Vocaciones, que bueno, es muy accesible el hecho de ponerse el vídeo y escuchar la homilía, que siempre es una riqueza, que aparte de lo que digamos nosotros, pues pueden verlo eso, a través de internet y escucharles directamente, que obviamente lo expresan 1000 veces mejor que nosotros, ¿no? Nosotros intentamos transmitirlo. Y bueno, por compartir un poco lo que Luis Argüello nos transmitió en esa homilía y en esa Eucaristía de envío, pues él nos recordaba en la homilía que la vocación está basada en el compartir, en compartir la vida, lo que tienes y lo que eres, lo que haces y lo que amas. Luis Argüello nos decía, compártete, comparte el don de la vida y de la capacidad de amar, tu vocación, tus bienes, como veíamos hoy en el Evangelio, ¿no? Tus honores para ir a lo hondo de las causas de los problemas y para hacer con nuestro granito de arena que el mundo y la tierra que el Señor nos ha dado sea un verdadero hogar de familia.
Si vamos mar adentro en la misión, también encontraremos la comunión y nos encontraremos con Jesucristo en el rostro de los pobres, de los hambrientos, que nos invitará a convertir nuestro corazón y a unir nuestras manos para luchar contra la injusticia, porque curar las heridas de los pobres curará nuestras heridas como iglesia, nuestros propios pecados. ¿Para quién soy? Ya sabemos la respuesta, porque Él nos la da. Da la vida por nosotros y nos envía el Espíritu Santo, para que podamos vivir la respuesta. ¿Para quién soy? Para el Señor en los hermanos. Bueno, esta era un poco resumida la homilía que Él nos dio. Y bueno, pues como comentaba antes, fueron pues muchas ideas muy enriquecedoras, ¿no? Pero al final también nosotros, luego hablando de qué nos llevamos de este congreso, pues también te llevas rostros concretos de las personas con las que los compartes y bueno, sentimientos por supuesto, pero por ejemplo a nosotros nos pareció muy enriquecedor que allí nos estábamos encontrando con la Iglesia Universal, o sea, era una representación muy concreta de España, pero también te estabas encontrando con la Iglesia entera, ¿no? Porque al final nos acostumbramos y nos acomodamos a vivir dentro de nuestro propio movimiento, de nuestra propia parroquia, y la verdad es que eso nos abrió los ojos a decir, bueno, es que no estamos solos, que no es solo la realidad que yo conozco de mi barrio, de mi sitio donde me muevo habitualmente, sino que la Iglesia es rica, es grande y que estamos en comunión con todos, ¿no? Entonces lo hicimos en el Madrid Arena, no sé si sabéis un poco, es como donde se hacen congresos, que está como por casa de campo, y eran 3.000 personas y el primer día se hizo adoración al Santísimo y era un silencio absoluto, o sea, había niños, jóvenes, adultos y había un silencio absoluto entre 3.200 personas. O sea, la verdad es que nosotros no habíamos estado nunca, por ejemplo, en una JMJ o en un encuentro grande de gente de la iglesia y es que fue estremecedor, porque es que había silencio absoluto. Es que a mí me sorprendió mucho y más cuando vivimos en un mundo que es puro estímulo, ruido, diversión y no pararse, ¿no? Entonces, bueno, que te das cuenta también a veces cómo en las dificultades pues un poco te va poniendo la vida y a veces cuando estás más desanimado, pues recordar que no estamos solos, ¿no? Que es una iglesia muy grande. Y también pues a nosotros nos entusiasmó mucho ver a muchas monjas muy jóvenes y sacerdotes muy jóvenes y monjes muy jóvenes, ¿no? Que piensan también, o a veces la sociedad te escuchas comentarios, ¿no? De bueno, que la iglesia que ya es pues es de la generación de nuestros padres o de nuestros abuelos, y es que no es verdad, no es cierto esto, ¿no? Entonces, por destacar una anécdota, es un poco tonta, pero bueno, a mí es que me abrió mucho la mente. O sea, vi a un muchacho que tendría como unos 25 años o así y llevaba un hábito, yo creo, bueno, es que no sé exactamente cómo se llama, como de los capuchinos, o sea, era un hábito marrón con capucha, con el cinturón blanco. Y era un muchacho muy joven que luego llevaba un peinado a la moda de hoy en día, o sea, llevaba el rapado por aquí para los lados y era monje, ¿no? Y es como decir, bueno, es que la iglesia está en el mundo, está en la actualidad, no es una cosa aislada que vive en la prehistoria como nos quieren hacer creer, no, es que ese muchacho era un monje pero que vive en el día de hoy, ¿no? Entonces era como ver que bueno, pues que la iglesia vive en el día a día, ¿no? Que no vive en la prehistoria, ¿no? Sino que está presente cada día y que se va también pues adaptando a las necesidades del mundo, ¿no? Y ver a ese muchacho como que me hizo un poco como darme cuenta, ¿no? De que la iglesia pues que es rica y que está llena de gente con mucha vocación, ¿no? Sobre todo en lo que vimos, mucha vocación, ver el rostro de las monjas tan jóvenes, lo que transmitían. A veces, o sea, obviamente no nos dio tiempo a hablar con todas las personas, ni mucho menos, ¿no? Pero no hacía falta, ¿no? Porque a veces, pues en el silencio de la Eucaristía, en ese momento de la adoración, pues como que podías ver en ellos su vocación. Es que el rostro de esas monjas tan jóvenes, bueno, las mayores también, pero yo me veía más reflejada en las jóvenes, ¿no? Y decía, bueno, es que eres vocación, o sea, tu persona es vocación, porque lo llevaban dentro, ¿no? Y porque lo transmitían. Y bueno, también compartiros por si queréis verlo por las redes sociales, hubo unas monjas que se llaman Hermanas Pobres de Santa Clara, son muy jóvenes, son como 5 o 6 monjas, y es que la noche del sábado hubo un festival donde grupos cristianos, monjas y demás pues hicieron un festival y ellas tienen canciones muy bonitas por si queréis luego echarle un vistazo por YouTube y demás, se llaman Hermanas Pobres de Santa Clara. Y la verdad es que ellas, la vocación que tienen, y, bueno, su forma también de evangelizar es a través de la música,
pero la vocación que transmiten, pues, vamos, no te deja indiferente. Bueno, no sé si quieres comentar algo de esta parte. Sí. Ya un poco por ir a una parte, bueno, que al trasfondo, por así decirlo, de lo que se explicó, de la vocación, ¿no? De decir, esa pregunta de ¿para quién soy yo? Es decir, ¿para quién estamos llamados? Porque el título es ¿para quién soy yo? Asamblea de llamados. Un poco, lo que veíamos un poco es el decir, venga, vamos a explicar realmente qué es la vocación, ¿verdad? Porque al final es una palabra, vocación. Bueno, pero realmente ¿qué hay detrás de esa palabra? ¿Qué es la vocación, no? La vocación, o sea, vamos a intentar nosotros realmente transmitir realmente qué puede significar eso. El trasfondo es enorme y se puede ahondar muchísimo y profundizar muchísimo más, ¿no? Pero al final la vocación es la llamada que Dios pone en cada uno de nosotros. Es decir, nosotros somos llamados a algo y es único. Cada persona tiene una vocación propia que luego se refleja y se matiza en cada realidad, ¿no? Pero esa vocación a la que todos y cada una de las personas somos llamados es única y la pone Dios en nosotros, ¿no? Entonces, al final es una vocación que debe ser respondida, ¿verdad? Un poco al final, como es algo que nos pone Dios, lo que decían un poco mucho en el Congreso al final, que es don y tarea. Entonces, al final, como es un don que recibimos de forma inmerecida, ¿no? Que Dios nos pone en nosotros por el mero hecho de ser personas, por el mero hecho de nacer, ya pone ese don en nosotros. Pues a lo que nos llama es a hacerlo tarea, ¿no? Es decir, a entregar esa vocación, ese llamado al que Dios mismo me llama, pues a transmitirlo, ¿no? Es decir, que luego se transformará en cada uno en sus matices, ¿no? Y un poco también como a lo largo de la vida esa vocación va tomando ciertos matices, ¿no? Que al final no se tiene tan clara y más en este mundo que era un poco... Por eso es algo muy de actualidad, ¿no? El tema de la vocación. Porque al final en este mundo con tantos estímulos, tantas adicciones, tantas tentaciones que tenemos, sobre todo al dinero, que ha expresado muy bien David, el sacerdote, por ejemplo, en la homilía, ¿no? Nos desvía la mirada en vez de a Cristo, que es el que debe ser nuestro referente, ¿no? Es decir, ¿para quién soy yo? Realmente debo ser para Cristo, para Dios, no para los demás. Pues bueno, se nos intenta poner otras cosas, como es el dinero, el poder, al final esa comodidad. Pues bueno, un poco cómo debemos responder a esa llamada. Y un poco quería mostrar también que se refleja mucho en la parábola de los talentos, ¿no? El cómo, según lo que Dios te da, tú tienes que sacar, o sea, tienes que ponerlo al servicio de los demás y eso Dios te lo multiplica, ¿no? Un poco tenéis en mente la parábola de los talentos. Si no la puede explicar, yo creo que mejor el padre Carlos. No, es que porque me... ¿Quieres explicar tú? O sea, en resumidas cuentas era el dueño, ¿no? De un terreno, pues tenía como a varios trabajadores y a cada uno de ellos pues le dio talento, a unos 5, a otro 3, a otro 1, ¿no? Pues el que tenía 5 pues fue y lo puso al servicio de otros y eso pues se multiplicó, dio su fruto y demás. Y el que tenía un solo talento pues lo enterró bajo tierra para proteger ese talento, para que no le pasara nada, ¿no? Entonces, pues cuando luego el dueño de ese terreno pues le pidió cuenta a sus trabajadores, ¿no? Pues se dio cuenta que uno lo había multiplicado y que otros pues no habían hecho nada con él por miedo a perderlo, ¿no? Entonces, pues es esa responsabilidad que tenemos con los dones que Dios nos da, pues para multiplicarlos, porque debajo de tierra la verdad es que no sirven para nada. Entonces, luego dentro de la vocación, poco podríamos decir como que tiene sus dimensiones, ¿no? Es decir, la vocación es una, que es la vocación a la santidad, que eso estamos llamados todos, ¿no? Solo luego tiene diferentes vocaciones. La primera vocación que queríamos destacar es la vocación evidente, es decir, nacemos hombre o nacemos mujer. Y es una vocación que ahora mismo está muy puesta en entredicho, muy atacada, ¿no? Entonces, al final es atacar lo propio del propio ser de la persona, ¿no? Es decir, lo más íntimo está siendo ya hasta atacado, que es la vocación evidente, es decir, oye, nacemos hombre o nacemos mujer. La otra vocación es la vocación de Estado. En este caso, por ejemplo, la vocación al matrimonio, que se correspondería al final con los laicos, la vida laical, la vocación al sacerdocio o la vocación a la vida consagrada. Un poco esa vocación de Estado que se ve reflejada en esas tres realidades, ¿no? Respecto a la vocación del laico, por un poco ir entrando en esas diferentes, la vocación del laico, sobre todo a raíz del Concilio Vaticano II, especialmente con el Papa San Pablo VI,
se le da especial importancia al laico, ¿no? Es decir, oye, el papel que tenemos nosotros como laicos, como matrimonios, como familia, en la Iglesia. Poco que no solo el sacerdote o la vida consagrada, el misionero, el que debe hacer cosas por la Iglesia en el mundo, sino que es el laico el que... Ahora voy a leer unas palabras textuales de Pablo VI porque las iluminan perfectamente, ¿no? Un poco sobre cuál es nuestra labor realmente, de cómo esa vocación del laico es transformar el mundo desde una visión de fe de la realidad, ¿no? Es decir, oye, llevar Cristo a todos los ámbitos de nuestra vida. Entonces, si os parece, voy a leer textualmente porque me parecía que iluminaba muy bien. Obviamente, las palabras de un papa lo van a hacer muchísimo mejor que yo, obviamente. Entonces, por simplemente exponer, ¿vale?, textualmente qué dijo Pablo VI en, que lo diga bien, Evangelii Nuntiandi. Exactamente, leo. Los seglares, cuya vocación específica los coloca en el corazón del mundo y a la guía de las más variadas tareas temporales, deben ejercer por lo mismo una forma singular de evangelización. Su tarea primera, inmediata, no es la institución y el desarrollo de la comunidad eclesial. Esa es la función específica de los pastores, sino el poner en práctica todas las posibilidades cristianas y evangélicas escondidas, pero a su vez ya presentes y activas en las cosas del mundo. El campo propio de la actividad evangelizadora es el mundo vasto y complejo de la política, de lo social, de la economía y de la cultura, de las ciencias y de las artes, de la vida internacional, de los medios de comunicación de masa, así como otras realidades abiertas a la evangelización como el amor, la familia, la educación de los niños y jóvenes, del trabajo profesional, el sufrimiento y un largo etcétera. Cuantos más seglares hayas impregnados del Evangelio, responsables de esta realidad y claramente comprometidos en ella, competentes para promoverlas y conscientes de que es necesario desplegar su capacidad cristiana, tantas veces ocultas y asfixiadas, tanto más estas realidades, sin perder o sacrificar nada de su coeficiente humano, al contrario, manifestando una dimensión trascendente frecuentemente desconocido, estarán al servicio de la edificación del reino y por consiguiente de la salvación de Cristo Jesús. Poco lo que nos llama es eso, a decir, cada uno, nosotros como laicos, ¿qué tenemos para poner al servicio de Dios y al servicio del reino? Entonces, bueno, poco por explicar, si quieres más detalladamente, la he explicado un pelín antes de cómo descubrimos nosotros realmente nuestra vocación de Estado en este caso, ¿no? Un poco el proceso, realmente porque, y también en los textos aparecía como que antes, bueno, quizás se relacionaba más el tema de la vocación, pues bueno, la vocación al sacerdocio, la vocación a la vida consagrada, pero oye, la vocación al matrimonio también es algo que debe discernirse y debe trabajarse, ¿no? Al igual, un poco la comparativa de los años que tiene que realizar un seminarista, ¿verdad?, para llegar a ser sacerdote, para entregarse a Dios con su vida. El matrimonio debe ser también un proceso de discernimiento, de encuentro, es decir, un proceso entregado a Cristo y a la otra persona. Entonces, bueno, por un poco comentar un pelín, ya presentarnos y abrirnos también un pelín. Sí, bueno, también nosotros queríamos compartir aquí que las ideas, por ejemplo, que se destacan, ¿no? Pues que son muy importantes las ideas teóricas, pero luego en sí lo que te lleva a descubrir tu vocación es el testimonio de otros, ¿no? Por ejemplo, nuestra vocación al matrimonio, pues sin lugar a dudas, la hemos descubierto también a través del testimonio que hemos tenido de nuestros padres, del testimonio que hemos tenido de otras familias que han vivido cerca de nuestra propia familia, ¿no? Entonces, como el testimonio de otros en su propia vida te hace, sí, querer también llevar eso a cabo en tu proyecto de vida con el otro, ¿no? Sin lugar a dudas, pues damos gracias por tener unos padres que se han querido, que han puesto su vocación al matrimonio al servicio de los demás, que han estado abiertos a la vida y que han estado pues dentro de la Iglesia. Y bueno, pues esto también nos invita a que nosotros, a través de nuestra vocación y de la misión, tenemos que ser testigos para otros, pues para las generaciones que vengan o para quien Dios quiera, ¿no? Pero la importancia también de ser responsables en que nosotros somos testigos también de otros y que lo que nosotros hagamos pues puede influir en otras personas, aunque no lo consideremos ahora en este momento,
o aunque pensemos que somos insignificantes, pero cómo vivamos nosotros nuestra vocación, como por ejemplo en nuestro caso como matrimonio, pues tenemos claro que va a repercutir en nuestros hijos, que va a repercutir en nuestro entorno, ¿no? Que hay que cuidar también nuestra vida de vocación, como ha dicho Pablo, continuamente y durante toda la vida, ¿no? Pues bueno, también ver pues cómo nuestros padres han seguido adelante en su matrimonio a pesar de las tribulaciones de la vida, que a veces pues no son pocas, ¿no? Pues las enfermedades de los hijos, la muerte de familiares, pues eso también te ayuda pues a querer alcanzar ese estado de, ¿no? de matrimonio. O sea, mis padres hace poco era su aniversario, cumplían 32 años de casados y era como, o sea, yo les daba las gracias por seguir queriéndose a pesar de todo lo que habían vivido. Nosotros llevamos un año y medio casados y hemos vivido un montón de cosas y digo, es que vosotros no me quiero imaginar todo lo que habéis vivido y aún así os queréis. Y más cuando este mundo y esta sociedad lo que quiere es pues romper los vínculos fuertes, destrozar a la familia y bueno, pues la verdad es que es todo un reto que conlleva mucho esfuerzo y sacrificio, pero que sin duda pues merece la pena, ¿no? Y bueno, pues eso, de dar las gracias a los testigos que hemos tenido cerca porque han sido los que nos han hecho florecer nuestra vocación al matrimonio, ¿no? Y bueno, con respecto a la vocación profesional, si quieres contar tú un poco tu experiencia. Vale. Bueno, contar simplemente que otra de las partes que se trabajaban, eso es la vocación profesional, no hemos dicho la vocación evidente, la vocación de Estado y luego la vocación profesional. Eso es más evidente todavía, ¿no? Es decir, ¿a qué nos dedicamos, verdad? Y un poco lo mencionaban así como de, oye, que es una herramienta la profesión para poder transformar el mundo. No cada uno en su realidad, cada uno en la profesión que haya podido dedicar, muchas veces no, porque no todo el mundo ha podido dedicarse a lo que realmente quería, a lo mejor. Pero oye, cómo en cada trabajo puede ser una herramienta para transformar, aunque no seamos conscientes de lo que estamos haciendo, puede a lo mejor influir en otra persona, oye, pero si lo hacemos con Cristo por delante, por así decirlo, puede transformar realmente algo que no sabemos que va a influir a lo mejor en esa persona, ¿no? Es decir, la parábola del sembrador, oye, yo siembro y otros recogerán, ¿no? Es decir, yo no tengo que ver los frutos, Dios ya hace a través de su misericordia, ¿no? Y del Espíritu Santo. Entonces, un poco, por ejemplo, por contar nuestro caso, yo soy fisioterapeuta, pero la vida al principio me llevó por empezar la carrera de ingeniería. Igual, me gustaban mucho las matemáticas, la física. ¿Por qué puedo ser? Algo que se me dé bien. Pues, obviamente, ingeniero, porque ¿qué más va a tener de matemática, física, dibujo técnico? Pues, oye, ingeniería, ¿no? Pero luego un poco el Señor me fue llevando diciendo, oye, a lo mejor lo tuyo no es esto, a lo mejor lo tuyo es la fisioterapia. Que, claro, es antagonista, ¿no? Es decir, de lo tecnológico a la ciencia, de la salud, ¿no? A lo sanitario. Entonces, un poco, incluso dentro de la carrera, el Señor me ha ido poniendo diferentes etapas, ¿no? Y como, por ejemplo, yo en principio pensaba mucho, yo me voy a meter, porque yo he sido deporte, o sea, hago mucho deporte, he hecho deporte, estamos en contacto con fisio, entonces yo decía, bueno, pues yo me voy a dedicar a la fisioterapia deportiva, que ahora está muy de moda, ¿no? Al final, los fisioterapeutas van a todos lados con los deportistas, los futbolistas, pero cualquier mundo, ¿no? Pero claro, luego los misterios del Señor, decía, oye, pero a lo mejor ese no es tu campo, porque tú a lo mejor puedes ayudar más en otras cosas, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, ahora estoy haciendo un máster de fisioterapia respiratoria y cardíaca. Al final, poco porque yo decía, oye, ¿en qué puedo realmente yo ayudar más? Ayudando a un deportista, que obviamente lo va a necesitar, porque si lo está yendo es porque necesita, ¿no? O realmente a una persona que tenga un problema o cardíaco, o respiratorio, que esté en el hospital, ingresado. Yo sentía como que me llamaba más a eso, ¿no? Es decir, oye, a realmente intentar ayudar en todo lo que yo pueda, que es un poco a lo que nos llama el Señor, lo que decía, ¿no? Oye, intentar buscar en qué podemos ayudar nosotros de lo que tenemos, obviamente. No todo el mundo puede hacer todo, ¿verdad? Pero entregarlo a los demás. Porque al final dice, vale, estaría muy bien, cobraría mucho dinero, porque cobran más dinero todavía los que se dedican a la deportiva, a no sé cuánto, que van con el Madrid, al Atleti, por ahí, no sé cuánto. Pero oye, a lo mejor el Señor no estaba poniendo eso en mí. Entonces, bueno, era simplemente eso, de cómo empecé ingeniería, por ejemplo, y ahora voy por otro lado, y donde me lleve el Señor, la verdad. Y en su caso, por ejemplo, que es mediadora. Entonces, bueno, si quieres contar un pelín. Bueno, la verdad es que mi vocación profesional está un poco más difusa. Yo me formé en mediación, pero ahora mismo no me dedico a eso. Pero bueno, la verdad es que no lo vivo como un fracaso personal ni como un sufrimiento constante, ¿no? Sino que también considero que es algo que ya iré encontrando poco a poco.
pero que de momento pues nunca me he considerado ni de pequeña que tuviese una vocación. Yo cuando me preguntaban a qué me quería dedicar, yo no lo tenía claro. Y yo muchas veces decía que yo quería ser ama de casa, cuidar a mi hijo, porque es lo que había visto en mi madre, ¿no? Y había visto la felicidad que ella tenía siendo ama de casa y entregándose a su familia y a los demás en la parroquia, siendo catequista. Yo quería ser ama de casa. Entonces, claro, cuando tú ya vas siendo más mayor, más joven y vas comentando en tu grupo de amigas que tú quieres ser ama de casa, pues ya me empezaban a mirar raro y digo, bueno, a lo mejor es que esto no es una profesión, ¿no? Y claro, cuando ya me di cuenta del valor del dinero y me decían, bueno, pero es que con eso no vas a ganar dinero. Y era, bueno, pero es que voy a ganar otras cosas, ¿no? Entonces, pues es verdad que al final pues sí que consideraba que era importante formarme y la mediación me gustaba mucho y bueno, me formé en eso. Pero bueno, también, por ejemplo, por poner un caso concreto, ¿no? Mi madre ha sido ama de casa toda la vida y como, pues, que aunque la vocación tenga muchas partes, ¿no? La vocación de Estado, la vocación profesional, como también se junta en una misma, ¿no? Que es la vocación a la santidad. Entonces, aunque tú no puedas desarrollar por las circunstancias de la vida tu vocación profesional, pues al final es que la vocación en sí es entregarte a los demás. Entonces, pues yo he visto en mi casa, en mi familia en concreto, como mi madre ha vivido su vocación a través del cuidado de su hijo, el cuidado de sus padres. Entonces, pues bueno, que también nos intentan mucho inculcar hoy en día a los jóvenes que tienes que tener éxito profesional, tienes que tener éxito en todos los ámbitos, ¿no? Y como es, pues no es verdad. O sea, es que a lo mejor para mí el éxito pues es ser ama de casa, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que mi vocación profesional no la he descubierto tan clara como él, pero no lo vivo con sufrimiento porque al final es un camino y ya el Señor me irá poniendo. A lo mejor es que no quiere que la descubra por no lo sé, será su plan también, ¿no? Pero bueno, ahí estamos en el camino, ¿no? Y bueno, ya por último, pues es verdad que la vocación también, una de las partes que nosotros vemos de la vocación es la vocación a la justicia, que a nosotros nos sorprendió cómo en el Congreso no se trató tanto de la vocación a la justicia, ¿no? Y al final la vocación a la justicia también recoge los otros tipos de vocaciones, porque bueno, al final la vocación a la justicia es la caridad que tú tienes con el hermano que está sufriendo, ¿no? Y al final la caridad es amar al prójimo. Entonces, ¿qué mejor forma de poder concretar eso que es la vocación a la justicia? Y cuando tú amas al prójimo, lo que quieres es que su vida sea justa, que las circunstancias que le rodean sean justas para que pueda pues, desarrollar su vida con dignidad, ¿no? Y bueno, pues es verdad que nosotros dentro del movimiento Culturas Cristianos pues sí que estamos muy enfocados en la vocación a la justicia, en la búsqueda de las causas, ¿no? que provocan los problemas del mundo, pues como el hambre, el paro, la esclavitud infantil, la guerra y un largo etcétera, ¿no? Entonces, como esta vocación a la justicia también te permite desarrollar tu vocación profesional, ¿no? Pues Pablo en concreto pues pasó de querer ser fisioterapeuta del Real Madrid a trabajar en una clínica muy pequeña de un barrio obrero como es Carabanchel, ¿no? Entonces, como eso también te permite pues luchar por la justicia por esas personas que no pueden a lo mejor tener tantas posibilidades económicas por su situación, ¿no? Entonces, pues la vocación a la justicia también es buscar el bien común de todos, no solo de la élite, ¿no? sino de los pequeños que a lo mejor no tienen pues esos medios para poder pues desarrollar su vida también con dignidad, ¿no? Y bueno, y también destacar un poco que para nosotros también muy importante es que la vocación se viva de manera asociada con otro, porque al final si tú vives tu vocación como matrimonio o tu vocación profesional de manera aislada, pues al final es que solo te queda en el tú a tú, o sea, no te abre a los demás, ¿no? Entonces, cuando tú te asocias con otros, pues también descubres tu propia vocación en los demás. Y eso es algo que a nosotros pues, nos está aportando mucho y también consideramos que lo que va manteniendo nuestro matrimonio, a pesar de nuestra corta edad, pues él está asociado en nuestro movimiento con otros jóvenes que aunque no estén casados, pero nos han acompañado en este proceso con otros matrimonios que ya son más mayores, que nos aconsejan, que nos sostienen. Entonces, ¿cómo vivir toda la vocación en unión con otros, que pueden ser tus vecinos, que pueden ser
la gente de la parroquia, que puede ser tus compañeros de trabajo, ¿no? Pero no aislarte, porque si no al final se convierte pues, en una cooperativa de egoísmo, ¿no? Y yo te quiero mucho, tú me quieres mucho y esa es nuestra vocación y nos quedamos ahí, ¿no? Sino pues transformar también pues ese amor que nosotros nos tenemos en algo más, porque tampoco creemos que Dios nos haya juntado y nos haya puesto el uno al otro para quedarnos solo en nuestra casa, en nuestro día a día juntos, en lo mucho que nos queremos, sino que estamos seguros que nos tiene preparado algo más y pues el vivirlo en asociación con otros pues nos hace descubrir cómo podemos ofrecer lo que tenemos a los demás, ¿no? Y bueno, pues nada, para nosotros también fue muy importante el Congreso recordar lo último que se nos dijo, que la vocación es un proceso de conversión que dura toda la vida y que por eso el Congreso estaba abierto a jóvenes, a mayores, a todo tipo de personas, ¿no? Porque la vocación es un camino que lo podemos descubrir en la última etapa de nuestra vida o lo podemos descubrir al principio y se va transformando, ¿no? Pero bueno, como lo bonito de conjugar la vocación con la conversión de la vida de un cristiano, ¿no? Y que todos tenemos tarea, aunque nos consideremos que somos más mayores, pero todos tenemos responsabilidad, don y tarea, que lo podemos descubrir día a día en nuestra realidad, más cercana o más lejana, pero bueno, que todos estamos en ese camino y que vamos juntos caminando, ¿no? Y bueno, ya por acabar, nada, un par de conclusiones para recoger un poco lo que hemos dicho. ¿Sí? Bueno, hemos recogido 4 conclusiones que son las siguientes. La primera conclusión es que un laicado adulto debe tener una visión de fe de la realidad, o sea, no perder nunca esa visión de fe de la situación, de lo que nos rodea, de las situaciones cotidianas, de la situación global del mundo, de forma que la fe bañe todas las dimensiones de la vida. Pues la secularización de la fe y el haber relegado la fe al ámbito privado ha sido una puerta de entrada para las injusticias que han sufrido en muchas ocasiones los cristianos. La visión de fe de la realidad La visión de fe de la realidad debe transformarse en respuesta al don recibido. La vocación como entrega a los demás, suponiendo esto una contracultura de la actualidad. O sea, que es que tenemos, con nuestra vocación tenemos un regalo, porque es que desarrollar la vocación de manera adulta dentro de la Iglesia es una contracultura hoy en día, ¿no? Entonces, pues sentirnos afortunados también de poder vivirlo dentro de la Iglesia. Y bueno, también pues como otra conclusión, cada acción de nuestra vida nos acerca a Dios o nos aleja, no hay punto intermedio, ¿no? Entonces, que seamos responsables en vivir nuestra vocación, porque eso puede determinar muchas otras cosas, ¿no? Y por último, destacar una frase que nos ha gustado mucho, que es: el hombre, única criatura terrestre a la que Dios ha amado por sí misma, no puede encontrar su plenitud si no es en la entrega sincera de uno mismo a los demás por medio de su vocación. Y nada, muchas gracias y nada, seguramente nos hemos dejado muchas cosas sin decir, pero bueno, esta es nuestra humilde aportación. Eso, simplemente, si tenéis alguna... 52 años de matrimonio, es una vocación, ¿verdad? Pero vamos, que la mayor vocación es el don que Dios da a las personas. Eso no es, todo el mundo no lo tiene. Y entonces, pues, a lo mejor tienes cosas en tu vida, en tu familia, que es Dios, nuestro Señor, el que te echa una mano. Yo lo puedo asegurar. Y ya te he dicho antes que donde no llega la medicina, llega Dios con su poder. Así que nos siga ayudando y que vosotros también lleguéis a los 52 años que yo llevo de matrimonio. Eso, simplemente, si teníais alguna duda o bueno, si alguien quiere compartir un poco al final entre nosotros, o a lo mejor entre vosotras os conocéis más, pero bueno, muchas veces ese testimonio de vocación, de vida, ¿no? Con las diferentes realidades desde que estáis aquí o desde donde venís, ¿no? Un poco por si quería alguien compartir un poco algún testimonio, ¿no? Que siempre es lo más enriquecedor al final. Si alguien quiere, y si no, le pasamos el micro al Padre Carlos, vamos, siempre es el comodín.
Bueno, yo les puedo lo único felicitar, ¿no? Porque les veo un matrimonio muy joven y muy centrado y muy bonito, ¿no? El testimonio de venir de una familia cristiana, ¿no? Porque al final eso es lo que les ayuda y nada, enhorabuena. Y pues yo agradecer esa decisión de compartir lo que han recibido y con esa alegría y ese entusiasmo, ¿verdad?, que lo transmiten. Gracias, es una riqueza en nuestra iglesia tener matrimonios jóvenes, ¿verdad?, que saben recibir y saben compartir. Felicitaciones y que continúen, estuvo muy rico. Yo creo que lo que han compartido ahí con nosotros debieran de compartirlo más con jóvenes, con muchos jóvenes, para que, como el matrimonio en sí está tan descalificado hoy en día, que lo ideal fuera para que se animaran, que el matrimonio es bonito, aunque haya sus pros y sus contras, pero con la ayuda del Señor todos salimos adelante. Y yo creo que es muy bonito lo de ustedes, de verdad, tan jóvenes. Y nada, adelante y felicidades, y que lo compartan con mucha gente joven para que se animen. No, pues aportarlo. No, hombre, una mujer. Bueno, pues entonces el Congreso de Vocaciones, han asistido a un Congreso de Vocaciones, porque nosotros muchas veces tenemos en la mente, cuando decimos vocación, tienes vocación para cura, o tienes vocación para ser religiosa o religioso o consagrado. No, esto es un error. El Congreso ha querido decir, oye, es un Congreso de Vocaciones porque todos tenemos vocación, todos, porque todos hemos sido bautizados. Todos hemos sido llamados y hemos nacido como hombre y como mujer, la primera, y luego Dios nos invita y nos llama a ser miembros de la Iglesia porque hemos recibido el bautismo y tenemos otra vocación, todos tenemos vocación. Entonces tenemos que cambiar ese chip, todos tenemos vocación, porque todos hemos sido amados por Dios. Nos ha amado y hemos venido a la existencia, luego nos ama y nos llama a formar parte de su familia y somos hijos de Dios por el bautismo, y luego nos sigue amando, a unos le llama pues para formar una familia como ellos, al sacerdocio, a la vida consagrada de cada uno, y luego nos va llamando Dios también, como muy bien han dicho, a través de la profesión. Qué bien lo que han dicho, qué bonito, de la vocación al trabajo, a nuestra vocación al trabajo, a cada uno lo suyo, enfocarlo no para ganar mucho dinero. Los jóvenes hoy día les preguntas, pues uno que me dé mucho dinero. Pues yo quiero ser esto, yo quiero ser aquello, porque para ganar mucho dinero, no. Dios me ha dado unos talentos, unos dones, para que con esos talentos yo, pues de arquitecto o de médico o de lo que sea, o de profesor, o lo que fuese, yo con esos talentos buscar en la profesión donde pueda servir más y mejor. Qué difícil es decir eso, ¿verdad? Pues nuestra tarea es enseñar a los jóvenes, oye, que tú tienes que buscar con los talentos que Dios te ha dado aquella profesión donde puedas servir. No ganar tanto dinero, eso vendrá por añadidura. Oye, ¿verdad? Tienes que mirar porque tienes que comer, ¿no? Porque es verdad, tienes que trabajar y tal, pero Dios te ha dado unos talentos, entonces tienes que cambiar el chip. ¿Dónde yo puedo servir más y mejor? ¿Dónde yo puedo, con mis talentos, con esos estudios que yo voy a hacer, puedo servir a los demás, al bien común, a la sociedad, para que la sociedad sea cada vez más justa? ¿Ves? Entonces, qué bien, pues oye, pues una gran tarea, que podamos vosotros también transmitir a vuestros nietos, a vuestros y que todos podamos colaborar para que podamos ir, que todos tomar conciencia, todos tenemos vocación, somos llamados por Dios para la misión, para servir a la Iglesia, dentro de la Iglesia. Entonces que nosotros también muchas veces
creemos que la tarea de la iglesia es para el párroco, para el cura que está ahí, y lo tienen que hacer todos ellos. No, todos somos, cada uno en lo suyo, donde pueda poner su granito de arena, pues en la residencia, en esto, lo otro, visitando enfermos, hablando, ¿ves? Entonces que todos nos sintamos llamados a la misión para que la palabra de Dios se extienda por todo el mundo, ¿no? En nuestro barrio, ¿ves? En nuestro barrio, pues ahí tenemos que ser misioneros. Bueno, pues oye, le damos gracias, muchas gracias, Pablo y Pilar, aquí por vuestro testimonio. Aquí. Entonces ya. Si quieres, nada que añadir, simplemente lo de avisar de cómo vamos a poner el puesto. Bueno, aunque todavía queda un mes, porque es el 6 de abril, y todavía, en función de los horarios, veremos en qué parroquia es, cuando ya se vayan concretando los horarios de eso, la nueva parroquia, la nueva sede. En el movimiento, un poco, la idea es la difusión de la cultura, ¿no? Es decir, oye, hacerla accesible a todas las personas, ¿no? Entonces, nosotros se difunden unos libros, unas ediciones, en las que pues, son unos libritos pequeños, de espiritualidad, de política, de economía, de los papas, de un poco ciertos diferentes temas, ¿no? Que al final, en este caso, por ejemplo, pues más espiritualidad. Si lo llevamos a la iglesia, por ejemplo, en el que el precio realmente lo único que se paga es la tinta y el papel, son libros de unos 60, unos 50, pero al final eso no se busca sacar dinero, sino simplemente, oye, ser más accesible a todo el mundo, ¿no? Es decir, oye, que sean accesibles a cualquier persona que se pueda comprar un libro y formarse. Entonces, simplemente que el domingo 6, pondremos un puesto, domingo 6 de abril, ya lo recordaremos, pero que se pondrá un puesto, eso, presentando un poco los libros y las ediciones que se hacen a través del movimiento cultural cristiano, que es del que formamos parte. Día, seguramente. Y si nos veis por el barrio, saludarnos, porque a veces vamos muy despistados, pero si nos veis, paradnos. Y que tengáis buena noche. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Ave María Purísima.